Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Para qué me preguntan cómo estoy yo? Pues feliz porque hemos luchado durante ya mucho tiempo para que hubiese un cambio de un gobierno que ha sido realmente ineficiente, por usar un término bastante caritativo, digamos, porque hemos visto de todo en este gobierno, y finalmente ayer hubo una derrota gigantesca por parte de José Antonio Kast, digamos, una derrota por parte de la oposición, diría yo. Importante que no nos creamos que los votos pertenecen a una ideología determinada, pero por lo menos esto estaba en contra de una ideología. Muy contentos, estamos todos muy contentos por el país, básicamente por lo que hemos luchado durante tantos años. Baja el dólar, suben las corbatas, el precio de las corbatas van a subir un poquito. Menos mal tengo varias. ¿Guardaste alguna o no? No, tengo muchas. Así que en el ejercicio necesito. Vamos a hacer un poco por esas acciones. Vamos a hacer de nuevo a subir. Vamos a hacer un análisis completo de lo que sucedió ayer y lo que tiene que suceder en los próximos días, qué fue lo bueno, lo malo. Yo nuevamente pongo como lo bueno el CERVEL. La verdad que independiente que uno podría tener algunos cuestionamientos sobre alguna mesa en particular, sobre alguna demora en particular, el CERVEL es una de las instituciones que efectivamente es un orgullo para los chilenos, porque antes de una hora saber quién va a ser el presidente, que nadie cuestione el resultado, se ve en pocos países, ¿eh? Si no, pregúntenle a los venezolanos, todavía no muestran la... Honduras, Estados Unidos. Honduras o Estados Unidos. O Estados Unidos también, más lejos, que se cuestiona. Claro. Así que yo creo que ahí tenemos un ejemplo de democracia, de ser un país republicano, y creo que hay que defender las instituciones que sí funcionan bien. Vamos a analizar lo bueno y lo malo del día de hoy con nuestro tremendo panel del día de hoy. Estamos con la senadora electa Camila Flores. ¿Cómo estás, Camila? Bien, Chechito, la verdad es que cansada, ¿para qué te voy a mentir? Fue una jornada intensa, larga, pero sí muy contenta, feliz. Ayer la vimos arriba del escenario ahí en Providencia. Bailé, canté, animé, las hicimos todas ahí arriba del escenario. Llegaron miles de personas, no sé finalmente cuántas, yo los números no es lo mío, pero había miles de personas, y la verdad es que con un mar de banderas chilenas, se malinterpretó un poquito ese evento, que básicamente fue organizado por el equipo de Sin Filtro. Así es. Se malinterpretó creyendo que Johannes Kaiser, como estuvo él también en el escenario, como que estaba haciendo una celebración propia, pero la verdad que era de la gente de Sin Filtro. Es que yo escuché a varios programas de... Bueno, pero es que los zurdos algo tienen que decir, pues Checho, si todavía están pero llorando. métase en la onda del candidato electo, no tratar mal a la oposición, vamos a hacer un gobierno de unidad. ¿Puedo decir algo? Permite darme este gustito, por favor. Sí. Nos han tenido en el barro 4 años y ahora se van a venir a sentir de piel sensible. Estamos felices. Estoy bromeando, sí. Y algo tenían que tratar a alguien de pegarle. Sí. Ese fue un evento organizado, como bien tú dices, por el equipo Sin Filtro. Estuvimos los panelistas que somos más estables, dentro de eso por supuesto que Johannes Kaiser, pero estuvo Gabriel, estuvimos muchos ahí, y la verdad es que nada, agradecerle a la gente, a las miles de personas que llegaron. Felices, Checho, todos queríamos celebrar, todos queríamos cantar, bailar. Han sido 4 años tan difíciles, y después de casi un 60% de los chilenos que le dijeron no a la continuidad y al comunismo, era un día para celebrar. Tiene todo el derecho de celebrar, querida amiga mía. Gabriel Alemparte, ¿cómo está usted? ¿Con qué sentimiento toma este triunfo? Bueno, la verdad es que yo creo que es un buen momento para Chile. Yo creo que hay que celebrar a las instituciones democráticas, ver al CERVEL, una institución centenaria que la verdad es que es un lujo. En Honduras llevan 2 semanas y media discutiendo quién es el presidente. En Estados Unidos en varias ocasiones han sido meses cuestionando, y por lo tanto saber en 1 hora y algo quién es el próximo presidente de Chile es realmente un lujo. Para que el CERVEL cumple 100 años, así que mandarle un saludo a sus funcionarios y a la gente que trabajó ayer.
Luego yo creo que es un triunfo absolutamente aplastante, o sea, creo que es un triunfo de 16 puntos de diferencia con más de 2 millones de votos de diferencia. Creo que es inapelable. Creo que es inapelable. Al igual que tú, creo que esto, más que un triunfo de una persona en particular, que se movió bastante bien y que hizo una muy buena campaña, creo yo, con mucho talento de elegir los tiempos, de la forma. Creo que es tiene esto más que ver con un fracaso absolutamente ideológico, con algo que empezó el año 2019, que se acrecentó y se brutalizó a partir del proyecto constitucional del 22. Y creo que este es el fin de eso, ¿eh? Yo creo que la gente ya está aburrida de este espíritu refundacional, la gente quiere trabajar en paz, la gente quiere criar a sus hijos tranquilos, y yo creo que eso se expresó ayer en las urnas, ¿eh? Por eso yo creo que es bien importante entender que este triunfo no es de solo un sector, sino que yo creo que es de los chilenos que quieren vivir tranquilos, quieren vivir libres, que han visto este gobierno y su desastre administrativo, o sea, que una niñita se muera producto que no son capaces de ponerse de acuerdo con los clubes aéreos o con la Fuerza Aérea, que tenían aviones disponibles para hacer un trasplante de órganos. No es la primera vez que pasó también con la niña mía, me acuerdo, en San Antonio. Entonces, creo que esas cosas van marcando un gobierno que no ha tenido capacidad de gestión, mucha soberbia, muy poco escuchar a los que hicieron críticas. Yo hice críticas muy fuertes a partir del año 22 y la verdad es que uno recibió solamente ser vilipendiado. Y por último, Checho, creo que hay ciertas actitudes de la izquierda que la izquierda tiene que entender. Ayer ver a la gente gritando el que no salta es nazi o el que no salta es Paco, ya a esta altura es claramente ándate a la... Claro, ya es un nivel de estulticia y tontera y necedad. Pero si los demuestran como son, pues, Gabriel. Entonces creo que ya a esta altura, si no van a cambiar, si no entienden y no hacen una autocrítica, se van a hallar puras palizas. Creo que además este número es muy parecido al número del apruebo y el rechazo. Sí. Por lo tanto, creo en la tesis de que cambió un poquito el clivaje respecto al año 88, el sí y el no, y hoy día tenemos un clivaje más parecido al año 2022. Bueno, una persona que partió siendo del gobierno, era de Frente Amplio, y ¿cómo ves, Alberto Mayol, esta tremenda elección? Porque la verdad bate todos los récords, incluso Janet Jara bate el récord siendo la segunda más votada en la historia. O sea, sí. Aquí esto hay legitimidad pura, tanto por la diferencia del resultado como la cantidad de personas que votaron. Mira, yo creo que las sociedades tienen que aprender, y hay tiempos en que es difícil aprender. Yo la verdad es que considero que lo que pasó es muy importante. Y es muy importante porque permite decir una cosa que a veces es necesario que quede súper claro. Y en ese sentido es hasta positivo, creo yo, para la gente de izquierda que se haya perdido así. Porque tener claridad es un aprendizaje. Y eso ayuda mucho. Yo creo que el clivaje no se movió con el estallido, se movió con el 2022. Se movió allí. O sea, no lo creo, se los puedo demostrar, tengo datos para eso. Sí. Es impactante el error, la incapacidad de entender con qué país estaban hablando, la izquierda de ese momento, el gobierno de ese momento, que es el que está saliendo, y por tanto considero que, y además ese gobierno de ahí para adelante perdió sentido histórico. Muchos dicen que ahí se perdió esta elección. Por supuesto, porque perdió sentido histórico, pero ni siquiera intentaron reconstruirlo. Si tú me hubieses dicho, oye, hicieron un esfuerzo, fueron al gimnasio, trataron de mejorar, y resulta que al final no les funcionó, yo digo, bueno, es una derrota. Las derrotas es una cosa, ¿ya? Existe en la política, y es una derrota. Esto no es una derrota, esto es mucho peor que una derrota. Esto es un fracaso. Es cuando tú ni quisiste ver que había un problema real, anduviste por el mundo después de haber perdido como se perdió, con un texto horriblemente malo. Subieron por el mundo, me llamaron de todas las universidades, de todas partes para contarme,
Oye, vienen a decirnos que esto ha sido un acto trampista para votar el mejor proyecto constitucional de la historia de la humanidad. Entonces, estamos hablando de eso, de ese nivel de ceguera. De desconexión, yo diría, Claro, con la realidad. Totalmente desconectado. Entonces yo de verdad creo que para mí es un alivio. Es un alivio. O sea, que de verdad hoy día quede claro. Fíjate que coincido con Alberto en eso. Es un alivio. Es un alivio. Es un alivio porque es una manera de decir basta, como Basta. ya, como Ya, córtela. la tontera hasta Entienda cuándo. de una vez Tendría- por todas. Se dio la gentileza de que tuvieran tiempo para intentar hacer algo. No lo lograron, no lo hicieron. ¿Ya? Yo de verdad quiero. Yo les puedo hacer una apuesta de largo plazo. No aprendieron nada. ¿ah? No aprendieron nada. Yo creo que Nada. van a volver. Este es un. En teorías de guerra es retraerse un Probablemente. poquito, Pero no más que eso. para volver sobre lo mismo. Sí, Sí, se escúchame. van a replegar. Si durante los 4 años, porque primero No, si pudieron no haber podían aprendido, empezar a gobernar hasta que no tuvieran esta nueva constitución. Sí, pero yo estoy de acuerdo con Alberto. Esto es una derrota Sí, sí, ideológica muy yo no estoy profunda. negando eso. O sea, es una cosa. Sí, no estoy negando no es eso. una derrota electoral. Pero- Es pero- una- Estoy negando pero eso, lo pero que los dice que Checho es crean una que esto les va a esa provocar izquierda un dura cambio. les va a provocar un No, cambio en su ninguno. pensamiento, en su ideología, yo creo que están equivocados. Van a Porque cambiar la esto estrategia nomás. esto es un tema de religión. Exacto. Hay una cosa ideológica extrema de religión. Exacto. Que no tiene que ver, te pueden estar demostrando que lo que estáis haciendo es malo. No, pero no. O sea, ¿qué más, Checho, que te encuentro toda la razón, que haya más de un 40% de la población que, a pesar de todos los escándalos, acá nos pasaba la Priscila una hojita donde, no me acuerdo el medio, que hacía los errores quizás los más graves de este gobierno. La fallida visita disque asiste de Moycuicui, ¿se acuerdan cuando se iba a Gualmapu? El primer día. La llamada de Janet Vega al líder de la CAM, Héctor Yaitul, gabinete Irina Caramanos, triunfo del rechazo y el primer cambio de gabinete, los indultos, el audio filtrado de la Cancillería y la complicación de las relaciones, acuérdense, con Argentina, el rechazo a la reforma tributaria, Democracia Viva, la caída de Giorgio Jackson y los errores de él, por cierto. El caso Fundaciones Oye, entero. pero fundaciones, o sea, ya de verdad, Los balones los Los cálculos de la balones de cuenta gas. de la luz, la casa de Salvador Allende, o sea... La no ya- reconstrucción en la quinta región de los Y así incendios. todo. Y así todo, hubo más de un 40% de chilenos que votaron igualmente Y así por todo hay que estos decir otra nefastos cosa. personajes. La Por eso que yo digo oposición fue una oposición bastante, yo te diría, leal, porque finalmente, a diferencia de lo que vimos en el periodo presidencial anterior con Sebastián Piñera, creo que la oposición hizo su trabajo, pero tampoco lo sobreexageró. Aquí no hubo Las acusaciones leyes de constitución. seguridad la aprobaron Aquí no todas. O sea, hubo- hubo no hubo acusaciones, acusaciones pero con- por algunos se salvaron. Por cierto, hubo pero acusaciones. no hubo acusaciones contra el presidente de la República, no jamás. hubo sobreexageraciones. Entonces, No, lógico. yo comparto, aquí no hay una derrota. Aun cuando había argumentos. Aquí hay una Acá sí. derrota yo creo que fue una suerte de plebiscito al gobierno, sin duda, pero la derrota es al clivaje del 2022. Yo Sí. creo que ahí Tenemos se que ir a la marcó. pausa. Tenemos que ir a la pausa, pero está muy entretenida la conversación. Vamos a ver lo bueno y lo malo de ayer también. No todo fue bueno, algunas cosas malas, otras muy buenas. Dentro de ellas quiero decir que el discurso de Janet Jara me pareció un buen discurso. Un discurso bastante republicano, no así la gente que la acompañaba, los gritos, como dijiste tú, pero yo creo que habla bien de Janet Jara su discurso del día de ayer. No me gustó las declaraciones de Evelyn Matei. Horribles. Para nada. Horribles. No me gustó tampoco la declaración de Johannes Kaiser, porque siembra la duda ahí de si van a hacer oposición o van a hacer... ¿Cómo hacer oposición? O sea, podrá oponerse a alguna cosa que a él no le guste, pero... A lo mejor está pensando hacer lo mismo que los republicanos hicieron con el presidente Piñera, no sé. Por eso, pero a mí no me gustaron esas tres elementos creo. que me quedaron como nubes. A la vuelta conversamos de eso y mucho más.
Ya estamos de vuelta junto a Tepillé. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Tepillé, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámaras y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección, Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por 1 año o 20.000 kilómetros sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. ¿Te bajaron tus pensiones? No te preocupes, Peter Retamales te puede dar una solución. ¿Te vas a pensionar por cualquier motivo? También consulta al número 1, Peter Retamales. Por los costos no te preocupes porque están normados por la superintendencia. Contáctalo en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en la página o en el WhatsApp más 569-9394-3783, o si no alcanzaste a anotar, peterretamales.cl. Bueno, hagamos una miradita de lo bueno y lo malo del día de ayer. Me pareció extraordinario el discurso de José Antonio Kast. Desmitifica todo lo que sonó raro eso. ¿Ah? Sonó raro eso. ¿Qué? Porque le pusiste como una línea. Extra. Ordinario. No trates de interpretar como una pausa. Te estamos molestando. No, extraordinario. Muchachito. Yo sé. Oye, ¿saben por qué me parece extraordinario? Porque desmitifica el hecho que todos creían que, dada la experiencia de la convención, que si José Antonio Kast salía por una mayoría como ganó, se iba a llevar la pelota para casa. Y la verdad que el discurso de él fue muy conciliador, pidió respeto incluso, pidió silencio cuando la gente empezó a abuchar. Esa actitud republicana que no la veíamos hace tanto tiempo en Chile, me parece que le va a hacer mucho bien al alma nacional. De verdad que creo que va en una línea correcta, y todo esto del nazi, en la medida que él vaya agrandando su espacio, invitando a distintas sensibilidades a su gobierno, va a ir desmitificando lo que pensaban que esta cosa iba a ser mucho peor. Así que a mí me encantó también el discurso de él, así como dije que Janet Haram me pareció un discurso republicano. También me gustó muchísimo el discurso de él, que fue bastante largo, cubrió todos los temas, pero muy bien. Así que yo tengo hartas esperanzas y entrego la palabra porque quiero que ustedes opinen también sobre el futuro de Chile. En materia económica estamos bastante complicados. O sea, aquí ojalá que alguien diga la verdad. Llegando José Antonio Kast a La Moneda, sí, la reunión que tenía puntualmente 11:30. Sí. Vamos a tener por fin un presidente que trabaja, que llega puntual, que se pone corbata y que parece limpio, ya, que eso ya es un avance. Discúlpenme, señor, usted sabe que estoy diciendo la verdad, porque el actual presidente parece hasta desasiado. Y me parece extraordinario además que se respeten estas tradiciones muy importantes. Y ahí uno ve las diferencias, conversando con carabineros, se ve a la primera dama extraordinaria, radiante. Qué gusto volver a ver estas cosas, estas tradiciones que tan bien le hacen a nuestro país. Porque yo creo, mira, si alguien puede decir da lo mismo como se visten, es que no da lo mismo. Uno se presenta ante la ciudadanía como quieres proyectarte, como quieres que te vean. Y da lo mismo si tú vas a una población o vas a La Moneda, siempre tienes que verte impecable, intachable. Sí, bueno, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Boric quería que lo vieran así. O sea, mamarracho. Él quería informalizar un poco esta institución. O sea, tiene que ver un poco con el deterioro de todas las instituciones. O sea, no es casualidad. Como no va a tener nadie que le diga que se suba al Marruecos o que está con la camisa afuera. O sea, que se limpie los zapatos, o que se bañe. Los zapatos abiertos, o lustrarse el zapato en la catedral. No, esas son cosas que yo creo que intencionalmente
no le dio importancia. Mira, ahí esa es la diferencia. Quería terminar la explicación de que efectivamente económicamente estamos muy, muy, muy complicados. Por lo tanto, no hay que esperar grandes resultados en una primera etapa, pero lo que sí hay que esperar es que volvamos a tomar el camino correcto. En la medida que estáis mal y seguís en el camino incorrecto, cada día vaya a estar más mal. Por lo menos yo creo que aquí va a haber la voluntad de enderezar el país por donde tiene que caminar. Por ejemplo, en el tema de las leyes sobre delincuencia, están las leyes hoy día. ¿Qué es lo que ha faltado? La voluntad política de aplicarlas como corresponde. Yo creo que eso sí lo tiene el presidente electo José Antonio Kast. Él tiene la voluntad de aplicar esas leyes y eso ya es un cambio de actitud. Sí. Lo bueno y lo malo, Alberto, ¿querés hablar? Yo creo que efectivamente a mí me gustaron mucho los primeros 20 minutos del discurso. Sí, pues los otros no estuvieron mal. Estoy diciendo que creo que se dibujó una cierta... A mí me gusta que el discurso vayan mostrando, y esperemos que sea así, la impronta de lo que viene, ¿no? Que no sea palabras nomás, sino que... Entonces, cuando él saluda a su familia, cuando agradece a Dios, está hablando una persona que eso le importa y por tanto está diciendo algo que es auténtico y que es importante. Y que sea conocido. Que diga, que hable la primera dama, inmediatamente establece que se restablece la institución. Así es. Entonces, no necesita decir, va a haber una primera dama nuevamente. No, dice la primera dama, y con eso ya todos entendemos lo que significa. Entonces hay un conjunto de elementos que además había una gran duda que todavía permanece, porque esto fue un discurso y todavía hay que ver, que una duda que yo tengo, y lo publico en una columna hoy día, porque en el fondo es la tesis del gobierno de emergencia. Es una tesis interesante, pero básicamente te dice, mira, nos vamos a concentrar en un corazón, ¿ya?, en una misión central. Y las otras cosas las vamos a ir viendo en su mérito, pero en el fondo hay un corazón. Pero es difícil gobernar con esa tesis. Entonces es posible que rápidamente entre en otras agendas y tenga que ampliarse en meter en emergencia más cosas, por decirlo así. Pero es más fácil cuando tenéis menos puntos. ¿Por qué decir que es difícil gobernar? Porque es difícil sostener que son pocos puntos. Ya. Porque te empiezan a aparecer los temas por acá, por allá, por allá. Y de alguna manera él mismo habló de muchos otros temas y no entró simplemente en los temas que son lo que estuvo más centrado en la campaña. Seguridad y crecimiento. Claro, yo creo que en ese sentido está, supongo que tiene que ver con comprender que en realidad los problemas van a ser múltiples y que no hay forma de sacarse eso de encima. Uno puede mantener la tesis de que hay un corazón del gobierno, pero al final la vida en los gobiernos pasan 2 o 3 cosas y estás en otro. Entonces yo creo que a mí me pareció bien ese proceso. Creo que después entró como en revisar varios ámbitos, ¿ya? Y yo creo que a él le servía muy bien cerrar más tempranamente. Creo que fue un error estar tanto rato. Porque además el público se dispersa. De hecho, uno pierde ya cierta atención. Entonces, pero el inicio del discurso me pareció que estaba muy bien elaborado, muy bien diseñado. No sé si parte de ese discurso, yo no he visto cuál fue el discurso original, que era de 5 páginas, así que por tanto obviamente hubo mucha improvisación ahí sobre la marcha, pero no sé si ese discurso era el que estaba al principio. Pero si no fue con ese discurso, me pareció que estuvo muy bien ese inicio, y ayudó mucho a lo que decía Checho, que a sentir también que uno dice, bueno, ya, ok, tenemos a alguien que llegó entendiendo que tiene un rol que cumplir, un rol presidencial que cumplir, y eso ayuda, ¿no? Mira, yo sé, Gabriel, cuando me reuní con él, la verdad es que a José Antonio Kast lo conozco hace tiempo. Tuve la oportunidad de estar con él, con el presidente electo,
El año 2022 en su casa conversamos muy largamente. Los dos teníamos, se ríe él, me reía yo también la otra vez, que tuvimos muchas discusiones en su momento, pero también en algún momento sacamos las caricaturas que cada uno tiene del otro, ¿no? Yo soy profundamente republicano en el sentido cívico de la palabra, ¿ah? Y yo creo que hay tradiciones republicanas que no se pueden obviar. La visita de Janet Jara al presidente electo es algo que no ocurre en el mundo, y eso ocurre desde el triunfo del presidente Lagos sobre Lavín, sobre Joaquín Lavín. El llamado telefónico, más allá de las personas, ¿eh? Creo que son símbolos republicanos que uno no puede dejar pasar como algo que no ocurre en el mundo. O sea, cuando uno revisa los medios internacionales, es casi una cosa así como... O sea, recordemos que Cristina Fernández, cuando perdió frente a Macri, entregó la banda al presidente del Senado un día antes para no tener que entregársela a Macri. O sea, ese es el nivel de lo que ocurre. Yo creo que... mira, estaba mirando las imágenes, un gesto muy republicano. El presidente electo saludó a cada uno de los carabineros que no están, no los carabineros de la Guardia de la Moneda, sino que al bajarse a los que están en el perímetro. Es una señal potente. Creo que efectivamente otra de las cosas que conversamos la otra vez cuando estuve con él es el cuidado a la institución presidencial. Yo creo que la institución presidencial es muy simbólica en la jefatura del Estado y por lo tanto requiere de no ser banalizada. Y yo creo que uno de los grandes errores que cometió el presidente Boric fue banalizarla completamente, convertirla en una suerte como de especie de, no sé, de cualquier cosa. Él decía que había que evitar el cargo, nunca lo evitó. Pero uno espera que un presidente se comporte como presidente porque es la jefatura del Estado. Él manda y representa a Chile, y eso nos representa a todos. Entonces uno espera ciertas conductas, ciertas maneras, y creo que eso, afortunadamente, yo espero que se cumpla. Como Alberto decía, a mí me gustó el discurso, fíjate. Creo que fue un poco largo, creo que esos discursos tienen que estar un poco mejor estructurados, escritos, para que las cosas fluyan mejor, pero fue un discurso en un tono que me pareció extraordinario. Me pareció el tono Meloni, no el tono Milei, sino que un tono tranquilo. El estilo chileno. Es un estilo sobrio, tranquilo. Llamando a callar a quienes gritaban. Me parece que todo eso tiene... El estilo de Kast también. Él siempre ha sido muy caballero. Por eso, a mí, ¿sabes qué? Una de las cosas que más me llamó la atención, yo tenía diferencias con él, profunda, y la seguimos teniendo, incluso lo reconocimos juntos, pero fíjate que a mí una de las cosas que me sorprendió cuando me junté por primera vez con él en su casa en Paine, es que Kast el presidente electo es mucho más tranquilo, suave de lo que a veces representaba como candidato. O sea, caricaturas que era una cosa era un tipo mucho más meditabundo de lo que uno podía ver. Entonces, Camila Flores. Bueno. Mira, yo he tenido la suerte, quizá decirlo, de conocer muchísimo a José Antonio. Cuando todavía era diputado, recuerdo que fui la primera en organizarle una gira cuando estaba formando su partido a la quinta región, la región de Valparaíso. Conozco muchísimo a su señora y estoy segura que lo va a hacer muy bien. Yo creo que José Antonio es una persona que quiere profundamente al país. Creo que su señora nos va a hacer sentir orgullosas a las mujeres chilenas de la institucionalidad de la primera dama, y lo que pasó en estos 4 años va a ser simplemente un paréntesis. Yo creo que efectivamente, respecto de muchos, de José Antonio y de muchos más, siempre se hace una caricatura, lo que se quiere intentar instalar hacia afuera, extremo, violento. No sé cuántas veces Janet Jara le dijo: cálmate, José Antonio, tranquilo, José Antonio, en el debate, cuando él estaba muy tranquilo, pausado y lo menos, digamos, convulsionado para nada. Entonces se trata de instalar algo que no es. Y además de eso, este gobierno lo ha hecho tan mal, que efectivamente hay una expectativa muy alta respecto de él, pero también hay que decir que la vara la dejaron bastante baja. Y en ese sentido nosotros tenemos que, claro, recuperar el país, levantarlo, dejarlo lo mejor posible y hacerlo bien por los chilenos, por esa
enorme, esos más de 7 millones de personas que confiaron en José Antonio Kast. Y en el proyecto, no solamente en él, si aquí, como dice Gabriel, confluyen distintas fuerzas. Esto fue lo más parecido a lo que se aglutinó para el rechazo del año 22. Yo diría que estaban prácticamente las mismas fuerzas representadas, o prácticamente todas, detrás de la campaña, que era finalmente la candidatura y la campaña de la libertad, del apego irrestricto a la democracia representativa, de la diferencia del totalitarismo, de esa opresión. Esto representaba la libertad, y eso yo creo que finalmente es lo que termina ganando el día de ayer y la derrota finalmente el comunismo. Vamos a hacer participar, antes de ir a la pausa, un auditor. Juan José Tobar dice: estimado Checho, Camila, Gabriel y Alberto, buen día. Si bien voté por Kast, más por descarte que por convicción, y ya por segunda vez, me gustaría señalar que las personas se les debe evaluar por sus acciones y resultados y no por su vestimenta. Esta última puede ser relevante, pero no es lo principal. Lamentablemente los llamados ladrones de cuello y corbata existen en todos lados y, nos guste o no, hoy suelen asociarse a la derecha. Por lo mismo, ese comentario, Camila, me llevó inevitablemente a esa reflexión. Dicho esto, agradecería que pudiéramos ir al fondo del asunto. Desde mi punto de vista, lo que principalmente podría distinguir a Kast es algo muy básico, pero largamente ausente en la política chilena: hacer cumplir la ley a rajatabla. Ese es algo que hace mucho tiempo los gobernantes no aplican con claridad, reemplazándolo por el constante depende, una lógica de los ciudadanos vemos a diario que francamente nos tiene agotados. Saludos, Juan José Toar. Yo sé, es que tenemos que irnos a la pausa. Ya, después le respondo. A la vuelta te defiendes, pero no, gusto. Sí, en el fondo lo que queremos decir es el habitar todo. El habitar. Déjenos hacer un poquito de fashion. No, déjenos todo, porque al final del día el presidente de la República es la máxima autoridad. Entonces, ¿cómo tú después a un niño en un colegio le exiges, por ejemplo, que vaya ordenado, peinado, limpio, con un uniforme de su colegio, si el presidente de la República va a trabajar como mamarracho? Bien, vamos a la pausa y regresamos. Hay varias cosas que va a tener que hacer el presidente electo antes de asumir. Primero, saber dónde va a vivir. Estábamos comentándolo en la pausa. Algunos dicen... podría vivir en La Moneda. A mí, fíjate que no me molesta el hecho que viva en La Moneda. Lo que pasa es que en La Moneda no está el horno para bollos, porque la pieza del presidente es un dormitorio de 2x2 para poder descansar un ratito con una cama de 1,5 plazas. Y él que tiene una familia con 9 hijos, no sé cómo podría... No, yo creo que piensa irse él, ¿no? ¿Ah? Yo creo eso que claro, a lo mejor se va a ir él nomás. Ahora, los espacios son súper reducidos. En La Moneda no hay mucho... Contiguo a la oficina hay una oficina de reuniones, y contiguo a esa oficina de reuniones hay una pieza con un baño. Yo creo que si uno se va a vivir ahí, se vuelve loco. Sí. O sea, el espacio es muy reducido. Lo que pasa es que La Moneda... Aquí no hay espacios como cuando para poder... se reconstruyó el año 80, La Moneda cambió mucho. Todo el ala que era Moneda con Morandé era toda el ala de donde vivía el presidente. Había una residencia más o menos grande, entonces vivir ahí, yo creo que vivir en la oficina. Es vivir en la oficina. Y contiguo está la oficina, por lo tanto es una cosa como vivir arriba del escritorio, una cosa muy terrible, ¿no? ¿Puedo responderle a la persona que perdón, verdad que habíamos quedado antes que se nos vaya la onda? No, mira, yo creo que es importante decirle al auditor que la presidencia de la República se respeta no solamente de fondo, sino que también de forma. Y el presidente Boric nunca entendió eso. Él siempre estaba vestido como que venía saliendo del asado con los amigos. Y eso también proyecta una imagen, y no solamente una imagen a nivel nacional, sino que también una imagen a nivel internacional. Así siempre lo entendieron los presidentes previos a Gabriel Boric, el presidente Elwin, Frey, Lagos, todos impecables, intachables. Porque esto es la presidencia de la República, no es la persona de José Antonio Kast o la persona de Gabriel Boric, es la institución finalmente. Entonces, yo creo que es muy importante también cuidar las formas y no solamente el fondo. Eso.
Yo creo que, el auditor tiene un punto en el sentido de que a los presidentes se los juzga por sus actos. Sí, es cierto, pero hoy día no es el día precisamente para decir eso. Yo creo que todavía tiene que asumir, tiene que formar sus propios equipos. Ahora, un hecho curioso, cuando lo recibe el presidente Boric en el Salón Azul, donde está el cuadro de Roberto Mata en La Moneda, hace el mismo gesto que hizo el expresidente Piñera con él. Mira, le explica los muebles y los cuadros. Es el mismo gesto, exactamente el mismo gesto. Recordé el mismo gesto. Oye, mira, a propósito de la vestimenta. Pero más formal, con Piñera era un poquito menos acartonado. Piñera era, claro, más. A propósito de la vestimenta del presidente también, quiero decir que el presidente no solamente es presidente en Chile, es el que representa a todo un país en el extranjero. Y yo creo que Boric va a dejar las relaciones exteriores de Chile muy limitadas a su grupo de amiguis, porque la verdad con los países que tenemos mayores relaciones, sobre todo Estados Unidos, digamos las cosas por su nombre, tú no podís tocarle la oreja a Estados Unidos cuando estáis negociando aranceles, cuando estáis negociando la visa waiver, cuando el principal socio de Chile en todo sentido. Yo creo que va a cambiar un poquito el tema de las relaciones. Ya se ha visto como fuera de Petro, ¿no? Que el tuit que se mandó pero yo no sé qué se tomó ayer para un presidente que se desaparece en París 3 días y se le desaparece al canciller de Colombia. No, pero si Petro dijo, además muy impactante, dijo que para bajar la delincuencia, muchas de las cosas que consideramos que eran delitos debemos hacer que no sean delitos y así bajar la delincuencia. La Cancillería está preparando un comunicado, o sea, está preparando una nota diplomática a Colombia, y además llama mucho la atención porque otros presidentes de izquierda en Latinoamérica, como Claudia Sheinbaum en México y Lula, el texto de Lula es los textos son lo que corresponde, pues, las relaciones de Estado no son, bueno, Petro sabemos que... No, pero además Lula no solamente hace lo que es el básico, sino que declara en el fondo que hay una relación que quiere tener. Y recordemos que Lula tuvo 3 años enojado con Boric. Sí, 3 de los 4. ¿Qué pasa con Trump? Lo trató de niño, ¿se acuerdan? Trump. No, escribió Landau, que además Landau, yo no sabía, es hijo de un ex embajador de Estados Unidos. No, escribió también Marco Rubio, pero raro que el mismo presidente no lo haya hecho. No sé, es que yo creo que nosotros de verdad Emmanuel nos Macron, damos mucha importancia. Somos muy chiquitos. No importamos tanto. Emmanuel Macron, que se debe a eso, que ni siquiera le interesa. No es que no le interesa, sino que sí le interesa. Pero le interesa porque esta es una zona fundamental en términos de recursos y le interesa mucho. Pero creo que son días para el gobierno norteamericano, estos últimos 2 meses, son meses muy complejos, donde está... Porque, ¿para qué andamos con cosas? La extracción de Maduro ha sido porque estaba entre medio de una negociación con Rusia que va y viene, y está muy duro eso. Porque los rusos están pidiendo un precio muy alto. Ucrania. Entonces, claro, una cosa poca. No tanto entero, pero un pedacito, por lo menos grande. Oye, pero lo saludaron tremendos presidentes, la Giorgia Meloni, ¿cuántos más? Macron. Me llamó la atención también Pedro Sánchez en España, con todo lo que está pasando, bastante. Emmanuel Macron, Víctor Orbán. Yo honestamente creo que... Pero me llama la atención que Trump no lo haya saludado. Él es republicano. No, lo va a quitar rápidamente. Yo creo que va a tener una relación muy fuerte con él. Pero yo creo que efectivamente hay un tema de... Están en otra. De que está en otra. Está en otra, sí. Está un desafío muy importante que a nosotros... Siempre hay un llamado, y ojo, desde Gabriel González Videla, hay 2 presidentes que no han sido recibidos en la Casa Blanca. Uno, Gabriel Boric, y el otro, Salvador Allende. Bueno. Todos los demás, inclusive Pinochet después... Así es. Del atentado a Letelier, fue recibido por Jimmy Carter, ni más ni menos, por presidente demócrata. Sí. Por lo tanto, es bien decidor que ni siquiera en la presidencia de Biden
haya sido recibido. O sea, yo creo que dice mucho en la Chile, relación desde con el punto Estados de Unidos. vista internacional y no solo con Estados Unidos, pasó a la irrelevancia política y además a hacer el hazmerreír, lamentablemente, por precisamente las performances del presidente Gabriel Boric, y eso hay que decirlo. O sea, pero espérate, si tanto republicano como demócrata en Estados Unidos son más bien de derecha. anticomunistas. Exactamente. Son anticomunistas. Anticomunistas, y Gabriel anti-ultraizquierda. Gabriel Boric estaba asociado con el Partido Comunista en su gobierno. Entonces, habría sido una señal bien especial, ¿no? Pero te apuesto que si la presidenta hubiese sido Jara, en vez de Boric, Jara logra salvar esa relación. Sí, probablemente. ¿Te das cuenta que hay una sí, capacidad personal también Sí, no. de entender Es que- dónde estás Sí, y lo que sí. tienes que hacer? Totalmente. Lo que pasa es que Boric nunca entendió dónde estaba ni lo No. que tenía que ser. Era como tú una vez lo dijiste, la insoportable levedad de no ser. O sea, esa cosa como de tomarse las relaciones internacionales como algo personal. Exacto. Gustitos personales, Gustitos claro. personales. Entonces, Y no saber que de un día a otro no cambió el mundo. Te pongo un ejemplo. Me contaban de un país donde fue una delegación chilena fuerte a un país muy desarrollado a mostrar negocios, qué sé yo. Hacen la reunión el presidente con los inversionistas, quedan contentos los inversionistas, ¿ya? Porque además confían mucho en Chile, les da certeza. Si tú le dices que van a ganar un 8%, van a ganar un 8%, entonces eso les gusta. Bueno, al día siguiente da una entrevista a un Sí, me diario acuerdo. fundamental. Sí. ¿ya? ¿Y qué dijo? Y dice que él sueña con que se acabe el capitalismo. Sí, Ya. sí. Entonces, toda la reunión del día anterior, ¿Te sirve de todo el nada? trabajo previo de todos los equipos que al lado diplomáticos van, anteriores. Claro. weón. van endulzando, Claro, le van obvio. llevando manjar antes para que la cosa llegue bien. Y resulta que al día siguiente se acabó toda la conversación. O sea, Fue una hipocresía claro, finalmente. tú no vas a ir a sentarte a invertir un tipo que al día siguiente por la prensa. Entonces, es Se imposible. notifica que quieren que ellos desaparezcan, digamos, Entonces, básicamente. si no nos olvidemos que si tú me dices, oye, se echó encima a Estados Unidos, No, pero tiene unas pero mucho relaciones más espectaculares que con eso. China, pero si está enojado con los dos. Exacto. Con Brasil No, o durante sea, mucho dígame, rato. Brasil. O sea, ¿con recordemos quién que es- Lula lo quién- trató de quién es su niño. amigo? Sí, o lo sea, de trató de verdad, niño, o sea, ya. Lula A estaba estas hasta alturas aquí. uno dice, ¿con quién es su aliado? ¿Para dónde ve? La otra vez no ¿Qué es lo que va a pararse hacer de saludar ahora en a Javier adelante? Milei. Porque O ese- sea, tú decís, son niñerías. Claro. No paraste en el cambio de mando en Bolivia. Pero esa es la pregunta de saludar fondo. ¿Qué va a al hacer presidente ahora? de Argentina, uno de los Yo le países quiero con el que tenemos la frontera más larga, la más extensa del mundo. Oye, Entonces tú decís, Tenemos que ir a las Ya, noticias. para bajar la pregunta, Alberto, ¿qué va a hacer Boric ahora, tú que los conoces Esa más? es una pregunta que vamos a dejar Muy bueno, pendiente. ¿Quién queda a cargo de la izquierda? Claro, ¿quién es el ¿Jara o Boric? Boric? Porque muchos dicen que Boric puede volver perfectamente en 4 años más y ganar la elección. Yo voy a apelar a la buena memoria de la gente, pero este ha sido un pésimo gobierno. O sea, volver a tener 4 años de Boric sería Es menos nefasto. probable de lo que se dice. Sí, es menos también creo probable. lo mismo, porque el tono ha sido de la izquierda, Bien. ha sido que esta la asume el gobierno. O sea, Vamos a las noticias y regresamos. Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Checho Irane. Aprovecha tu piscina todo el año temperándola a 28 grados con la mejor tecnología y en cualquier parte de Chile. Llama al 603.900 y visítanos en perfectpool.cl. Con Camas 26 lograrás alto rendimiento y máxima calidad. Con su formulación optimizada de máxima pureza, permite una producción que no conoce frontera. Respaldo y garantía total de AgroConnection. Encuéntralo donde siempre. Más información en www.agroconnection.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúas Pluma y sus 35 años de historia. Hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería y del desarrollo de nuestro país. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas, risotos, pescados, mariscos y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Sí, claro, y usted ya adivinó, me refiero al Piegari. Reservas en piegari.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la
la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Muy bien. A ver, nosotros aquí leemos las cosas buenas y las cosas malas. Vamos a leer algo malo que nos llegó aquí. Esto es un palo para la Camila. Dice, señora Camila Flores, es de aquellos personajes que genera odiosidad al tratar de forma despectiva a todos aquellos que somos de oposición, como zurdos. Yo soy concertacionista con pensamiento de izquierda. Voté por la señora Matei, pero formas de expresión de esta señora son los que te hacen desear que pasen luego los 4 años. La política es redonda y en 4 años más puede haber otra corriente política, pero lo único que hará que este país regrese es el respeto por el otro. Tranquilidad en la derrota, mesura en la victoria. Guillermo Saavedra. Sí, Guillermo, pero uno esperaría el mismo trato para el otro lado. No, ¿cómo se te ocurre? Sí, ¿Cómo se te ocurre? No pidas que se ponga siempre la otra mejilla, porque el ser humano no es Jesucristo. Solamente decirle que vaya a la FIFA y que me va a tener que aguantar 8 años, no 4, porque salí senadora. ¿Salió senadora? 8 años. Así es. No, pero no, fuera de no, olvídate, yo sé cómo es esta gente. Yo los vi actuar el 2019 en el estallido delictual. Sé de lo que son capaces. A mí no me generan ni la más mínima mesura. Creo que estas personas, lamentablemente, el daño que le han hecho al país es tan grande que no se merecen ser tratados de una manera distinta, porque, insisto, yo tengo muy buena memoria y no han pasado muchos años después de todo lo que le intentaron hacer al expresidente Sebastián Piñera, de lo que trataron de hacer el año 22 con el primer proyecto constitucional. Entonces, ¿sabes qué? Esta gente así sensible de piel y eso, yo le digo, vaya a la FIFA nomás, señor. Así, la verdad claro. Sí, la verdad que cuando uno recibió tanto golpe también, como que le cuesta cambiar la actitud, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo por ir cambiando. Zurditos les voy a decir, entonces, zurditos le podría decir. No, o sea, pero hay que tratar de hacer un esfuerzo por mejorar el clima, porque la verdad que el clima que ha vivido nuestro país estos últimos años ya como que ya ha sido too much. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Este es un recado para José Antonio Kast. José Antonio Kast, si a los nacional libertarios no los pones en tu gobierno, en ministerios, en secretarías, en subsecretarías, en todo cuanto más los puedas poner, la izquierda comunista va a destrozar tu gobierno como se lo hizo a Piñera. Ya lo sabes. El único que le puede dar pilar a tu gobierno, los únicos son los nacional libertarios. Nadie más. Todos sabemos que de Chile Vamos son de izquierda. Ellos van a atornillar totalmente al revés a tu gobierno. Y Camila, para ti, ¿hasta cuándo sigues con los izquierdistas de Chile Vamos o va a seguir siendo la eterna disidencia controlada de los izquierdistas de Chile Vamos? Hola, Checho. Hola, buenos días, distinguido panel. Oye, fue hermoso. Nuevamente Chile le dice que no al comunismo, rotundamente. Un gran espaldarazo a José Antonio Kast, que legitima mucho su gobierno, su futuro gobierno. Así que muy feliz, pues. Esperemos que la izquierda no haga lo que hace habitualmente, torpedear todo lo que haga el gobierno de turno. Muchas gracias, Rodrigo Lea. Buenos días, señor Sergio Irane, conectados, feliz por el triunfo de Kast y espero que cosa irá a encontrar Kast en marzo. Así que hay que tener cuidado, no hacernos muchas expectativas porque Kast va a tener un duro trabajo. Va a ser muy difícil para él gobernar y no se necesita un solo gobierno para poder reconstruir el país. Van a ser muchos años difíciles para Chile. Gracias. Hola muchachos, gran lunes para todos los chilenos. La marraqueta exquisita el día de hoy, muchachos. Qué marraqueta más rica, compadre. Nada, felicitar a nuestro gran presidente, que se le viene una gran tarea por delante. Cuenta con todo nuestro apoyo y vamos, Kast. Chile te necesita. Ordena nuestro país de una vez por todas. Y permítame un cogolito. Si hay alguna venezolana ilegal por ahí que no tenga pololo y quiera quedarse en Chile,
le paso mi número. Hasta luego, buen lunes para todos. Buenos días, conectados. Muy feliz lunes para Chile, para todos. Lo primero, dar gracias a Dios porque nos libró del comunismo y pedir por nuestro presidente que Dios lo bendiga, lo guarde y le dé fuerza para lo que se viene, porque no va a ser fácil. Sabemos el estilo de la izquierda, que le va a ser un gobierno difícil, pero tenemos que estarlo apoyando, no tener tantas expectativas porque el milagro no va a poder hacer en un momento difícil, pero muy felices para todos. Nos reímos mucho con la venezolana. Bueno. Gabriela en empate dijo, yo la vi primero. Dijo, no. Ah, verdad que usted está pololeando, está muy tranquilo. Oye, bueno, al primer auditor que habló, yo quiero decirle que eso es lo que tiene cagado a la derecha en Chile. Esa división que usted quiere imponer. Ese tono, claro. Es justamente eso lo que nos tiene. Por eso que no hemos durado más de 2 gobiernos. Además ya estamos cuoteando. Es una cosa como todo lo que se critica, ya estamos cuoteando. Si no los pones en... increíble. Afortunadamente el presidente electo no te ha hecho caso y está invitando a ampliar esta coalición que va a gobernar. Y esto de tratar de que Chile Vamos son izquierdistas, puede que Chile Vamos haya aprobado proyectos que a usted no le gustan, que a mí tampoco me han gustado muchos de ellos, pero tratarlos de izquierdistas ya es crear división en un lugar donde hay muchas más coincidencias que diferencia. Entonces, de verdad, cuidemos lo que hemos ganado, porque si empezamos con la división dentro de nuestro sector, estamos hasta las masas. Además que si cuando pasa que un sector que está, esto pasa por izquierda o por derecha, que empiezan a verlo del propio sector como que están al otro lado, es porque en realidad lo que pasó es que se corrió el centro. Eso es lo que pasa. Entonces hubo un momento en que Bachelet era el centro. Sí. En su segundo gobierno había todo un sector a la izquierda de Bachelet, ¿ya? Cada vez más grande, cada día más fuerte, ¿ya? Y Bachelet era el centro, la derecha estaba muy pequeña, la centro izquierda estaba achicándose fuertemente, y entonces si uno miraba el mapa indicaba que ese era el centro, que no estaban los valores del centro, ¿no? Pero geométricamente era el centro. Y hoy día el centro está más o menos donde está Chile Vamos. Exactamente. Entonces esa es la verdad. Y por supuesto, claro, entonces tú lo ves más a la izquierda porque hay muchas visiones distintas más hacia la derecha. Y está muy bien, pero resulta que es un fenómeno que tiene que ver con la capacidad que tenía la derecha de formular una propuesta. Y eso ha hecho que toda la derecha llegue con sus contenidos, inunde incluso el centro. Eso es un triunfo de la derecha, pero no es un triunfo de que todas tus ideas tengan que estar sobre la mesa, porque cuando pasa eso es lo que pasó para la convención en la izquierda. Entonces hay que aprender, por eso digo hay que aprender, porque la convención dijo, bueno, no importa, o sea, tenemos un cheque en blanco, dijeron. Sí. Eso fue lo que podemos dijeron. hacer lo que queramos. Podemos hacer lo que queramos. Nosotros vamos a poner la música. Yo me acuerdo de haber hablado con una autoridad alta de la convención, Stingo, que lo llamó en enero del 2022. ¿Dónde estará Stingo y esta chiquilla que animaba? La voz de los que No. ¿Cómo estarán se ellos? fueron, o sea, hagámosle una vaca para comprar los pasajes. Entonces, Elías ayudó en eso. Yo hablaba con varios de los convencionales y con varios de los asesores también. Y hablo con una autoridad de la convención y le digo, oye, por sistema de justicia, le digo, esto es un desastre, no se entiende nada, no sé, o sea, cualquier juez podría hacer cualquier cosa con esto, porque terrible, le digo. Yo estaba trabajando además ahí en investigar el tema con gente de derecho constitucional ahí en Valencia y estábamos haciendo seguimiento. Entonces yo me había instruido en el tema para poder entender y le digo, esto no funciona. Entonces me dice, estás como mi abuelita, me dice. Yo le digo, tu abuelita tiene toda la razón. Hazle caso a agregué un pequeño garabato, pero porque de verdad tu abuelita tiene toda la razón. Alberto, ¿cuál es tu domicilio político hoy día?
Porque Mira, siento que estás muy desolucionado con tus compañeros al principio. Acuérdate que pero yo llegué, tú eras precandidato presidencial junto a fui vos. candidato presidencial en las primarias. Sí, claro. Formalmente, claro. Entonces, para mí es simple. Yo siempre entré con un objetivo distinto a estar allí con ellos. Yo no era amigo de ellos. Y en general ellos funcionan con amistades. No funcionáis en el carrete, no el asadito. Claro, yo no funcionaba en eso. Para mí era importante. Yo investigo mucho transformaciones. Eso es lo que más investigo. Y resulta que cuando tú investigas transformaciones te das cuenta de la dificultad que tiene la transformación. Si alguien cree que uno arma una agenda, empuja para allá y sale eso no es verdad. Entonces, yo me daba cuenta que había muchos problemas al respecto y también me di cuenta, y una de las razones por las que entro es porque dije, está todo diseñado para que el primer presidente del Frente Amplio sea Giorgio. Y para ser honesto, yo prefería que fuera Gabriel. Ah, ok. Mira, qué interesante. O sea, para mí ¿Por eso qué? era... No, porque eso ya era... Porque es más dúctil. Tengo de la peor impresión para abajo. Es un ayatollah. Sí, claro, Mira, entonces... como uno no los conoce. Claro, entonces yo la verdad es que dije, o sea, dense con una piedra en el pecho que fue el primer presidente del Frente Amplio fue Boric. Y por un tema de edad, si se lo va a Y increíble. fue solamente Sí, por la edad. sí. Entonces, en ese contexto, entre una cosa y la otra, de hecho, la razón por la cual a mí me hacen de todo siendo candidato ellos, es porque yo no les pedí ni permiso, ni Claro. hablé con ellos, ni me senté para decirle, oye, yo voy a ser No besaste candidato. el anillo. No hice nada. No, Entonces, tu historia de cómo te recibieron para dar Atómico, tu clases, libro, es una sí. maravilla. entonces, la Yo verdad... recomiendo esa columna de Alberto. Claro, es toda una historia que yo he publicado muy poco de eso cuando me he dado cuenta que esto vale la pena que se sepa para que se entiendan los errores que se cometen. Pero tengo 1000 cosas más. O sea, 1000 cosas más. ya, vámonos a la cosa contingente. Gabriel, aquí usted puede ser un gran aporte. Hagamos especulación, algunos ministros. A ver, Vamos a los ministros. Vamos a los ministros. Oye, ayer yo ¿Cuáles vi- son seguros? ¿Cuáles son seguros? ¿Cuáles son Rodrigo Álvarez de todas maneras. Sí, Jimena Rincón seguro. Jimena Rincón también. Diego Paulsen. Diego Paulsen seguro. Diego Paulsen también, sí. Yo espero, Vamos a tirar nombres, vamos a la pausa y ahí volvemos. Mara Cedini, seguro. yo espero que Teodoro Rivera. Espero. No sé, no estoy diciendo que sea seguro, pero me encantaría. Pero Falla, una vuelta. Falla también es bueno. Falla No, también. Ya, sí. tiremos algunos nombres a la vuelta, los comentamos. Teo Rivera, Teo Rivera. Sí. Tremendo. Grande, Teo. Vamos a la pausa Tremendo. y regresamos. Muy inteligente. Ya estamos de vuelta y estamos pensando quiénes pueden ser ministros. A ver, vamos tirando nombres. Yo los voy a ir anotando aquí. Rodrigo Álvarez seguro. Rodrigo Álvarez seguro. Y Además, creo es que alguien sería... de mucha confianza el presidente electo porque fueron compañeros juntos Sí, de la pues. universidad en Derecho. Rodrigo Álvarez fue presidente de la Cámara de Diputados, tiene Sí. experiencia Hombre de política, Estado, es un tipo respetado moderado, en todas un tipo partes. preparado. Súper respetado. Y respetado transversalmente. Yo creo que ahí tiene un ministro pintado. A ver, hablábamos de la vocera Mara Cedini. Bueno, ha sido la vocera de su campaña. Lo lógico es pensar que... O sea, por lo menos candidata a vocería es. Candidata a Eso vocería está- es. Eso seguro que está ahí. Puede que aparezcan otros nombres, pero seguro. Perdón, ¿qué me están diciendo? Que le hables al micrófono. Que le hable al micrófono. Oye, yo creo que Diego Paulsen va a ser sí o sí desde Renovación Nacional ministro. También. Sí. También. Sí, Jimena Rincón y también. lo va a hacer muy bien. Y lo va a hacer muy bien. Poduje va a ser... Iván, yo creo que sí también. ¿Sí? Debiera. Creo que sería Anoche un decían regio que, ministro de vivienda. que había ruido, sí. Sí, así. Bueno, Sí. siempre ha habido ruido porque él ha hecho todos los programas, pero a mí la política que quiere implementar el presidente Kass no me cabe Poduje. Poduje es una persona que divide a la derecha, no que la unifica. Ese es el ruido que había. Ese es el ruido que yo creo, donde está habla mal del otro. Pero yo creo que todavía tiene posibilidades de ser. Sí, de ser- bueno, no, o sea, es el que más posibilidades tiene, sin lugar. Teo Rivera, Teodoro Rivera. Teodoro Rivera. Paya también es otro nombre Sí, que está. pero pucha. Paya de todas maneras. Todos los puntos ahí. Paya a un- bueno, ¿ah? A un gran patriota. Además, Teo Rivera. Paya con una llegada muy, muy importante
en Estados Unidos. Sí. Él tiene una llegada muy fuerte. No solamente hace fue embajador en la OEA, sino que además hace mucho rato es alguien que se conecta básicamente con el Partido Republicano y también con el Partido Demócrata en Estados Unidos. Fue profesor mío en el máster de comunicación tiene política. mucha habilidad para las relaciones internacionales. Sí. Muy bueno. ¿Quién me está faltando? La Jimena Rincón. La Jimena Rincón. ¿Dónde podría ir Jimena Rincón? ¿Desarrollo social? No lo sé. No tengo ninguna información. Si tuviera algo... Pero yo creo que va por ahí, desarrollo social. Yo creo que es... Todos los políticos nunca tienen información. La gran pregunta es Secretaría General de la Presidencia. ¿Quién? Ese cargo. Ese cargo es complejo. ¿Quién, la Jimena? No. Lo que pasa es que yo ese cargo... No va a estar en el comité político. No está en el comité sinceramente, Alvarado, ¿no lo había nombrado? Alvarado yo no creo. Puede ser. Pero repetir. Claro, entonces ahí tengo mi duda. Yo creo que yo la Secretaría General de la Presidencia a esta altura la refundiría con Interior. Pero el rol de quien con claro, con más el Congreso, allá que la pregunta es quién va a tener relación con el Congreso. Claro, ¿quién va a ser pero si fuera el ministro del Interior, Rodrigo Álvarez es un buen nombre. Yo creo que eso es clave, porque hay una cosa que es importante decir, porque dicen que cuando uno lo anuncia antes los quema. No. Lo que pasa es que hay empresarios europeos, sobre todo, que esta cosa de que se haya minimizado en cierto sentido el rol del Congreso en Chile les molesta, les hace mucho ruido. Entonces hay que tener a alguien que viabilice el Congreso, porque efectivamente hay muchos inversionistas que te dicen nosotros estamos acostumbrados a países donde el Congreso cumple un rol muy importante, no nos gusta solamente tratar con el Ejecutivo, entonces queremos que las cosas estén, y eso entonces es importante tener un muy buen nombre. Va a ser difícil, Alberto, va a ser difícil por la composición del Parlamento. Pero por eso el nombre, la habilidad. O sea, miren, yo poniéndole más fichas a Diego Paulsen fue presidente de la Cámara de Diputados 2 años. Sí. Siendo la derecha minoría. Sí. Y lo hizo muy bien, respetado incluso por los diputados de la época de izquierda, que nunca presentaron censura, porque le dio balance y equilibrio a todos los sectores. Yo creo ese es un buen señal, que él es un buen nombre, que tiene muñeca, tiene manejo, amistad, si se quiere, con personas de distintos sectores, y yo creo que lo haría ahí extraordinariamente bien. Mira la foto. ¿Quiénes están ahí? Yo alcanzo a ver del lado del presidente electo, Jorge Quiró, a Arturo Esquella, y me pareció era Claudio Alvarado también, Sí. No alcanzo a ver yo. Sí, creo que no veo nada. El peladito, ¿cómo se llama? Jorge Quirós. Jorge Quirós. Ministro de Hacienda. Hacienda. Jorge Quirós también. Va a ser Hacienda. Seguro. Seguro. Sí. Le han puesto todas las señales tan claras. Sí, porque dicen que, a ver, o economía. Una vez que nombre yo creo que va a ser Hacienda. Decían que Rosana Costa, una vez dejando el Banco Central, podría incorporarse como ministra de Hacienda. Sería la primera ministra de Hacienda. El tema de las colusiones. Que sería muy bueno. El tema de las colusiones y todo eso, que la izquierda quería meterlo con Quiró, dice que dura 15 días y por eso que lo podrían nombrar a él. Pero él tiene, hasta Felipe Larraín también tiene para echar mano, porque se han ofrecido todo ahí. Schmidt-Hebel, yo creo que hay suficiente. Ahí tiene muchos nombres. Perdonen que me meta en otro tema, pero que creo que es súper relevante para hoy. Hoy día el Pleno de la Corte Suprema vota la presidencia entre 2 mujeres. Y la antigüedad, primera presidenta de la Corte Suprema, la antigüedad de la candidata de mayor antigüedad para asumir es Gloriana Chevesich, porque la otra candidata tiene algún tema metido ya en este cuento que hemos escuchado. Yo creo que es súper necesario que una ministra como Gloriana Chevesich, que ha demostrado ser inflexible en cualquier... ¿A qué hora se sabe eso, Gabriel? Yo creo que en la tarde, durante la tarde, así que hay que estar bien atentos, porque esta movida en el Pleno de la Corte Suprema es clave para lo que está ocurriendo en el interior de la Corte Suprema. O sea, ahí se requiere de una persona que haga una limpieza profunda, y creo que cualquier ministro que esté involucrado en cualquier cosa que esté reñida con siquiera el elemento de probidad tiene que cesar en el cargo, porque creo que hay un momento muy crítico en una institución demasiado fundamental. ¿Cómo verías una cosa como la siguiente, Gabriel? Porque como abogado te pregunto en el sentido de la Corte. ¿Qué pasa si hoy el presidente electo habla con el presidente en funciones y le dice:
sentémonos a comenzar la reforma del Poder Judicial ahora mismo, juntos. Sería una extraordinaria medida y yo creo que podría ir dentro de la reforma del sistema político. Y sale aprobado eso, ¿me entiendes? Sí, en un par de meses está una tremenda noticia. Inmediatamente para poder resolver, porque esta cuestión es una hemorragia de legitimidad del sistema. Hoy se vota la acusación constitucional también. Nunca habíamos visto. No, es que esto es terrible. Nunca habíamos visto a nivel de la Corte Suprema. Yo creo que esta es la peor crisis del Poder Judicial que hemos visto en la historia. O sea, ni Servando Jordán, ni Luis Correa Bull, o sea, eso eran casos específicos. Esto es una hemorragia. Pero esto es una hemorragia, como decís tú, que además todos los días va agregando capítulos nuevos. Entonces, yo espero que el Pleno tenga la altura de elegir a Gloria Archivesic, que ha sido inflexible, que ha llevado varias de las investigaciones internas de los ministros que han estado involucrados y que uno conoce que ha sido inflexible con todos los sectores. ¿Pero tú crees que el Poder Judicial está en mayor crisis que antes o hoy día se sabe más? No, bueno, es que la hemorragia es porque se sabe. La hemorragia es porque se sabe, sin duda. Pero la herida ya estaba hecha hace un rato. ¿Tú crees que los jueces no han sido influenciables en el pasado? No se mueven de acuerdo. Sí, pero el impacto de la ilegitimidad genera otros efectos más. Pero fíjate, Checho, que yo llevo muchos años ejerciendo y nunca había visto que una ministra de la Corte Suprema se moviera de sala para aprobar, para fallar casos donde evidentemente... Pero antes no lo sabía. Pero evidentemente... O sea, esto es muy brutal para quienes ejercemos la profesión, porque de verdad uno tenía una cierta confianza en el sistema judicial. Los jueces fallan relativamente bien, ¿no? Además, la fe pública, además te están tomando decisiones que te significan 3, 4 años más o eventualmente un perjuicio inmediato a personas o a instituciones. Entonces es muy grave. El daño a Codelco. Pero esto parte con Hermosilla. Si no hubiera habido el escándalo de Hermosilla, nada de esto sabría. Bueno, no habría, y entre comillas, no habría crisis en el Poder Judicial. Pero quizás el momento igual. Pero quizás el momento de hacernos cargo. Y de hacer los cambios necesarios. Que es muy difícil. Pero le doy el punto al Checho en el sentido de que probablemente esto ya llegó al punto de lo burdo, pero ¿cuántos jueces que siempre estuvieron ahí en la línea delgada, ¿cierto? De faltas a la probidad, prevaricación, si se quiere, y no sé. O sea, yo creo que efectivamente ahora ya es demasiado escandaloso y por lo de Hermosilla, pero yo creo que efectivamente ya está una cuestión que viene hace tiempo. O sea, la herida está hecha hace años, no es ahora nomás. El tema es que ya se desbordó, se le salió de control, ¿no? Oye, hemos hablado de la elección porque es lo más importante que ha ocurrido. ¿Y qué pasa con Larraín? ¿Ya está formalizado? Usted como abogado debería saber. No, todavía no. Todavía no está preso. Yo no sé cómo el único sujeto todavía no está preso. Que escapa de una formalización. Yo lo recuerdo un sujeto de desinterés. Claro, sujeto de desinterés. Es realmente increíble. Esto es inmune e impune, las dos cosas. Si a ti te parece que esto del Poder Judicial es lo más grave que hay, a mí desde el punto de vista no, ese caso ese caso es vergüenza internacional. Lo que pasa es que y ese caso está parado única y exclusivamente porque rozó al presidente de la República. Sí, o sea, somos todos iguales ante la ley. Ahora ahí la responsabilidad no es del Poder Judicial, es de una institución que funciona bastante mal en Chile, que es la Fiscalía Nacional. Yo creo que ese solo hecho da para que renuncie el fiscal nacional. Es una vergüenza haber cambiado un fiscal inédito. Que está a punto de formalizar a 14 personas, poner a otro fiscal y no exigirle que formalice. Y todo por una filtración de una llamada telefónica donde el presidente. Pero saben que la gente común y corriente no se resigna a que no pase nada. No, por supuesto. A mí me lo dicen hasta yo por lo menos no me he resignado. Todos los días lo recuerdo. Pero más allá de ellos en particular, de que los responsables políticos de esto también respondan. A mí la gente me ha dicho, se va a ir Boric y si está involucrado en esto no le va a pasar nada. O sea, Camila, yo te pregunto como candidata, tú que fuiste candidata a senadora, la gente te lo dice en la calle, que es uno como de los temas que te dice. O sea, el caso Fundaciones caló muy hondo. Y que haya responsabilidades en torno a esto. Y todavía no devuelven la plata, si eso es lo peor de todo, más encima. O sea, no la van a devolver si esa plata ya no existe, ya se la gastaron. Pero, en esa llamada que se invalidó, el presidente está gestionando un pituto. Antes. Está gestionando
en un juicio eso es lo donde menos está clave. el Estado, está gestionando abogado para la contraria del Estado. Exacto. Sí. No hace una cosa de loco. No, sí, claro. Contra los Y le propios dice, intereses. y le dice, revisa el WhatsApp porque yo podría haber hecho algo de todo. Yo revisé, pero parece que no hay nada. O sea, estamos hablando de una cosa. Y el fiscal es trasladado y finalmente, ojo, el fiscal Cooper. El fiscal que hoy día está a cargo. No le sé ni el nombre, ¿cómo será? Castro Vecchio, que es el fiscal de Antofagasta, ha dicho que iba a formalizar. O sea, ya bueno, se le está acabando el tiempo, señor fiscal. O sea, ya se le pasó el tiempo. Bueno, en otro plano, antes de ir a la última pausa, me gustaría comentarles que hay otro gran perdedor en esta elección. Sí, no hemos hablado de él. Parisi. Lo perdió todos. Así es, lo perdió todo. Sí. Quedó nulo. Quedó nulo. Sí, porque él le había apostado a el Marco Enrique Dominami del 2009. Sí. Lo que pasa es que yo no sé por qué se la jugó por una tontera como esa, cuando tenía ante los ojos la gente un capital político, casi pasa segunda vuelta, y se la jugaron por invitar a la gente, creyendo que ellos son dueños de los votos de la gente y que la gente va a votar como ellos les dicen. Yo creo que fue un error garrafal. Sí. Perdió, porque de ser la niña bonita pasaron a ser indiferentes, nadie más habló. Pero es que yo creo que hizo una agenda de exposición los primeros días después de la primera vuelta bastante innecesaria, fuera del tono y de la conversación que quería la población, y por tanto rápidamente pasó. De hecho, perdió tracción mucho antes. Y ahora se manifestó en el hecho de que en realidad lo que se movió de nulo es más o menos lo normal, en una segunda vuelta donde tienes menos alternativas, o sea, lo normal. Y hay un poquito más en el norte que te podría explicar el 1% a nivel país, con suerte. O sea, fue y se apostó a recoger un voto nulo o blanco que no existió. O sea, yo creo que hay un nivel de soberbia tan grande, esto de creer que los votos son de un candidato no hay paquetes, y además de inocencia política, o sea, de falta de experiencia, si eso está comprobado, y además ponerte una soga al cuello solo, sin que nadie se lo pidió. Entonces, lamentablemente, además hubo un traspaso de votos muy importante. Muy importante. Yo no sé cuánto, Alberto, pero creo que ayer hablaban de un traspaso muy importante de votos. A Jara parece la zona más popular, ¿no? A Cast, a Cast, mira. muy importante. O sea, sobre todo en el norte. Entonces, y eso se vio, Tarapacá. Y él trató de no hacer ese y en Arica, que eran los lugares donde Parisi tenía la fuerza más fuerte, digamos. Tenía 30 y tantos puntos. O sea, claro. Era realmente aplastante Muy bien, mientras esperan la micrometro, pasa el rato en culvetchile.com. Simple, confiable y entrete. Para mayores de 18 años, es juego responsable. Restaurant La Cabrera te invita a disfrutar los más variados y tiernos cortes de carne premium a las brasas en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Came ERP, el sistema de gestión de las pymes, todo en un solo lugar. Facturación, remuneraciones, inventario y mucho más. Solicita tu demostración gratis en came.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por 1 año o 20.000 kilómetros, y lo más importante, sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Auto, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida que solo te la da Expo Autos. ¿Te bajaron tus pensiones? No te preocupes, mi amigo Peter Retamales te lo soluciona. ¿Estás fuera de Santiago? Tampoco es motivo de preocupación. Ya sea por invalidez, vejez, viudez o vejez anticipada, no te complican más, no pierdan más tiempo ni dinero, andan del número 1. Peter Retamales, en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl.
Bien, ya estamos de vuelta. Otro de los triunfadores en el día de ayer fueron las encuestas, a pesar de que Alberto tuvo un traspié en su última encuesta, ¿no es cierto? En la penúltima ya. En la penúltima, porque en la última anduvo muy cerca. Ajá. Una encuesta que no le haga bullying, no es necesario, ya a esta altura. La última anduvo muy cerca. La última anduvo muy cerca. La actual que sí, muy o bien. sea, prácticamente un punto de diferencia. O sea, Panel Ciudadano también estuvo 59 muy bien. dimos nosotros. Panel Ciudadano también anduvo muy bien. Perfecto. Muy bien. En general, todas las encuestas habían dado una amplia. El único que no había dado una amplia diferencia era Daniel Matamala, que ayer estaba con una cara. Estaba con una cara. De funeral. Préstame la cara. No, si no ha dicho nada. Su cara. Pero que el periodista objetivo que se hace ver él, se le nota en la cara cuando le va mal a su izquierda querida. Ahora yo me imagino, Alberto, y cuando uno le dice las verdades también. Ahora, Alberto, yo me imagino cuando tú tienes dos candidatos en un balotaje, fácil, ¿no? yo creo que es más fácil medir, ¿o no? No, pero ha pasado, por ejemplo, en los plebiscitos, ha pasado que hay encuestadores que rechazo, apruebo, se han mandado 10 puntos de diferencia. Sí, rechazo, apruebo. Entonces, era muy lo cercano. que pasa, te simplifica cuando hay dos candidatos, porque la probabilidad de que un perfil de candidato te haga un desastre, porque un candidato que tiene un perfil que tu muestra no representa bien, y te caen todos los demás. Claro. Entonces tienes menos probabilidad, pero cuando te caes, te puede ocurrir igual y te puede pasar igual. O sea, les ha pasado a muchos. A nosotros nos ha ido muy bien en todos los plebiscitos, por ejemplo. Sí, ustedes estuvieron muy cerca en el rechazo. Fueron los que estuvieron más cerca. Estuvimos a 0,3, o sea, cosas así. Ustedes fueron los que estuvieron muy cerca. Entonces hubo muchos y hubo muchas encuestadoras que hasta el día de hoy pagan los pecados de distancia de precisión por los plebiscitos. Oye, la pregunta ahora va para Camila, que va a ser senadora de la República, y en el Senado hay un empate casi perfecto, ¿no es cierto? ¿No? A ver, no, un poquito porque más. Hoy día, en estricto rigor, debiesen ser 23 votos seguros. Solo 23. Porque hay senadores que son independientes, dentro de los cuales yo creo que es muy arriesgado considerarlos como seguros. No, pero hay que ver qué ocurre también con Miguel Ángel Calisto, que no puede no tener reemplazo. Está bien, Camila, pero lo que te quiero preguntar, hay medidas urgentes de sentido común, que un senador, por mucho que su ideología, ¿no es cierto?, le diga una cosa, no va a poder enfrentar a la población diciendo yo no voté este proyecto porque hay cosas que son de pelogrullo que hay que hacer, ¿no es cierto? Pero el pelogrullo iba a aprobar las leyes de seguridad y no todos estuvieron ahí. Lo que pasa es que quienes no estuvieron, los comunistas, no estuvieron los más extremos, pero no es el caso en el Senado. Yo creo que va a existir de la posición de ciertos senadores que veo poco probable, o quiero creer que es poco probable, que se resistan a sacar las leyes en materia de seguridad. Por ejemplo, no sé, ley de inteligencia, las reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica, que son proyectos que están alojados en el Senado aún. Y que, claro, uno podría decir, oye, un Matías Walker lo va a votar en contra. Un mismo Karim Bianchi. No, por cierto que no. Un Miguel Ángel Calisto, yo creo que no. Y con esos votos, efectivamente, tú lograrías la mayoría. Sin perjuicio de eso, siempre van a haber algunos techos que van a estar en contra. Como dice Gabriel, ya lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Pero yo creo que es importante que la gente sepa que no somos mayoría en ninguna de ambas cámaras, y que necesitamos, por lo tanto, y por eso es tan importante esta relación del gobierno cuando hablamos a propósito de los cargos, gobierno con el Parlamento, porque se necesita de una buena conversación, de alguien que tenga un buen manejo para lograr persuadir a esos votos que necesitamos en ambas cámaras. Quizás la diferencia es que en el Senado puede costar menos. Eso efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, no solo porque vamos a hacer menos, sino también porque me parece a mí que hay más personas más razonables que en la Cámara de Diputados. Pero no va a ser menos difícil, Checho, igual. Yo creo que hay temas que efectivamente van a estar ahí bien complicados, y espero que no sea, que al menos, que sí sea la excepción en materia de seguridad, pero hay otros que, no sé, tengo mis dudas.
La Priscila. No sé qué le pasa, pero está saltando y bailando. Estamos batiendo récord de sintonía en el día de hoy. Salta. Y la Priscila está diciendo que hay que darle bono a las productoras. Hay que ser muy pato. Y por eso que están saltando las dos productoras. Voy a agradecerle a nuestros auditores que nos han acompañado, y a las productoras, y a Chechito, y a nosotros también. Y a Cas también, porque era un día especial hoy día, que era obvio que íbamos a tener una gran sintonía. Voy a leer los tweets para que pesquemos a todos nuestros auditores por todos lados. Eduardo Miranda, no sé si se dieron cuenta que en el discurso de Jara había dos tipos atrás. Uno era venezolano y el que saltó al ritmo del odio es chileno y al parecer con yayita. Oscar Rodrigo Loyola dice: es incomprensible no estar de acuerdo con la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, porque por las buenas no se va y muere gente en su dictadura. Por el bien mayor es mejor arriesgar con una intervención, pero detenerlo. Está jodido el tema ese, porque no creo que Donald Trump vaya a hacer el ridículo de irse con las manos vacías, después de todo el despliegue que ha hecho. El problema es el tiempo. Tiene que hacerlo lo más rápido, porque si no también le va a significar costo. Edgardo Pige nos dice: el CERVEL merece todo mi respeto, no así las personas malintencionadas que se ofrecieron de vocales para el fin de rajuñar unos votos por aquí y por acá. Hay personas que querían hacer un fraude y yo lo he visto, sí, pero el fraude que puede hacer una persona no mueve la aguja en nada, y sobre todo con esta diferencia. Barrabasino dice: ganó Kass y nadie cuestiona el proceso. Cuando gana la izquierda es lo primero que hace la derecha. Ya. Barrabasino, ahí te fuiste al chancho. ¿Qué dijo? No. O sea, que la derecha cuestiona los resultados cuando gana la izquierda. Yo nunca he cuestionado un resultado y por Dios que me ha tocado estar en las comunicaciones. El sistema electoral chileno es impecable. Incuestionable. ¿No? Y lo otro, la delincuencia no se acabará en las calles, pero en la tele sí. Ganaron sí, pero no es en buena lid. Lo que Republicano hizo con Matei no tiene nombre. No te preocupes que Matei se defiende sola. Mira, ahora va a defender a la Matei. Este tono es como para el plebiscito del rechazo de la prueba del 2022, es como que el pueblo no había entendido, porque unos iluminados iban más adelante. Por Dios, aprendan algo, por Dios, de todo lo que ha sucedido. Ya. A Parisi se lo comió el ego, dice Luis Canales. Barrio Benavente, no te voy a leer tu tweet porque no me gustan los insultos a los panelistas. Ya, había un insulto por ahí. Lo voy a dejar metido, no les voy a decir a quién. Bueno, se nos está yendo el programa, se nos acabó el programa. Solo agradecer la tremenda sintonía que hemos tenido en el día de hoy. Era esperable y bueno, vamos a seguir comentando seguramente en mayor profundidad durante la semana, haciendo los dobles clics, haciendo las bajadas. Lo que sí, este fue un triunfo pero absolutamente categórico. Querido amigo, Kass ganó en todas las regiones. Kass ganó en hombres y mujeres. Sí. Kass ganó en jóvenes y adultos. Increíble, ¿eh? Increíble. En 43 comunas creo que ganó Janet Jara. 36. 36. En 36. Y el resto de las 346, o sea, hay que si te vayas a la región misma. Lo que es impresionante, oye, ojo, lo que es impresionante, Colchane. El 93% de la comuna votó. Ellos son los que viven con mayor. 93%. Era ni Saddam Hussein sacaba eso. Claro. Pero fíjate que una cosa. La señal de que, salvo Santiago, la región metropolitana, y sobre todo el Gran Santiago, allí la votación de la izquierda se defendía. Sí. Y Valparaíso también. Y Valparaíso, 54, pero no hay más. Y eso te da una señal muy clara, ¿ya? De la incapacidad de estar leyendo el país entero. En Valparaíso son 38 comunas, en 33 ganó José Antonio Kass y en solamente las otras 5 Janet Jara. Así que imagínense. Muy bien, ¿qué dice? ¿Qué mejor regalo en mi cumpleaños? 49 más encima. Vito, te mandamos saludos. Excelente mi país. Volvemos a la sensatez con mi mujer
Clara Amalia. ¿Cómo se llama el cumpleañero? Vito Santiago. Vito Santiago. Ah, Vito. Feliz cumpleaños. Bueno, ahí tiene un buen regalo de cumpleaños. Nos vamos, gracias Muchas Camila. gracias a ustedes. Gracias Alberto, gracias Gabriel. Gracias a todos, muchas gracias. Y a usted, querido amigo, muchas gracias por su sintonía. Y a la producción también. No, pero que saltan, mira cómo no la inflí. Si sabéis que están bailando, haciendo como que. Amiga, las quiero. Bono, las pinzas, Bono, ya. Tenemos que recuperarnos económicamente primero. Sí, estamos mal. Ya, chao, nos vemos. Chao. Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. peterretamales.cl. Abastible, Camad 26, máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Perfect Pool, tu piscina perfecta a 28 grados todo el año. Perfect Pool, el experto en piscinas. Rápido y seguro, la mejor diversión online está aquí. Siempre Coolbet y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. lacabrerachile.cl. Conducción Sergio Chechirane. Producción Camila del Río, Alonso León y Priscila Irane.